Bienvenidos una vez más a La Habitación del Tiempo, un podcast que busca recordar historias entretenidas, conmovedoras e interesantes de nuestro pasado. Hoy hablaremos con el señor Ronald Sistek, de 52 años, quien nos viene a contar sobre la historia de su padre, quien a una joven edad decidió escapar de su propio país, Checoslovaquia, para venir a Chile. Ronald, cuéntanos de quién vas a hablar hoy día. Voy a hablar de mi papá, Adolfo Sistek Zarovska. Adolfo Sistek, ¿qué nos vaya a contar hoy día de él? Te voy a contar cómo fue el periplo que hizo para salir detrás de la cortina de hierro el año 49. ¿Sí? ¿Te interesa? Ya. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber qué importancia tiene para ti esta historia, qué te produce esta historia. Tiene alta relevancia porque le debo mi existencia en este lugar del mundo. Entonces, lindo como recordar de dónde viene la mitad de mi ADN, o la parte que sea. Y nada, pues me produce mucha emoción contártelo de nuevo. Ya, entonces empecemos la historia. Cuéntanos. Bueno, mi papá nació en un pueblito que se llama Skomelno, que queda a unas 2 horas de una ciudad que se llama Pilsen, donde inventaron la cerveza rubia, probablemente. Dicen. Y creció en un ambiente muy campesino y tenía unos 18, 17 años cuando estalló la Segunda Guerra. En realidad tenía un poco menos. Terminó la guerra y Checoslovaquia de esa época quedó detrás de la cortina de hierro, como un país en el mundo comunista. Y él se empezó a dar cuenta de que sus pares, sus amigos, empezaban a derivarlos a trabajar algunas minas de uranio y carbón, y él, que había estado en su último par de años como estudiando hotelería o algo así, de los 19 y 20 años, dijo, pucha, yo no quiero esto para mí, y tomó una decisión bien como profunda, que fue como salir de ese sistema, y empezó entonces a averiguar y descubrió que había gente que ayudaba a otra gente a cruzar la frontera. Y entonces un día decidió, sin contarle a nadie, porque la investigación, los sistemas de inteligencia eran bastante robustos en esa época. Estamos hablando de comienzos de la Guerra Fría, donde había como una situación mundial muy, muy delicada en términos de gestión de inteligencia. Entonces, sin contarle a nadie, tomó esa decisión, y la estrategia era seguir a un tipo que estaba vestido de cierta manera, que andaba con un maletín de cierto color, que se iba a bajar en una estación específica para poder cruzar hacia Alemania. Y por lo que él me contaba, al parecer no le resultó la primera vez, probablemente tampoco le resultó la segunda vez, y la tercera vez sí le resultó, y se bajó en una estación como que es la que está cerca de la frontera, que creo que se llamaba Homble, y ahí entonces la estrategia era caminar algunos minutos hasta llegar a un restaurante, que era el último restaurante que quedaba pegado a la frontera, que era de una familia checa, que era la que entre turnos de los soldados hacía cruzar a la gente. Y se decidió escaparse en invierno allá es muy helado, y había, no sé, varios grados bajo cero, y estaba llegando al restaurante después de seguir a este personaje y bajarse en esa estación, y
al llegar al restaurante se dio cuenta que justo estaban entrando unos militares al restaurante. Entonces no pudo entrar y hacía tanto frío que se quedó esperando que los militares se fueran entre medio de unas gallinas en un gallinero para mantener el calor. Y al parecer, después de que salieron, él con dificultad entró, lo vieron, se dieron cuenta de que estaba totalmente helado y entonces lo pusieron una manta frente a la chimenea hasta esperar que pudiese hablar para poder conectarlo y hacerlo cruzar. Tuvo suerte, al día siguiente cruzó y su reacción inicial era alistarse en algún ejército para poder pelear contra el sistema del cual estaba escapando. Al poco tiempo se dio cuenta de que eso era muy difícil de hacer. Estuvo un par de meses en Alemania intentando entender un poco qué es lo que estaba realmente pasando. Y cuando se dio cuenta de que era imposible que algo así sucediera, él llevaba prácticamente lo opuesto. Entonces dijo, chuta, parece que Europa, que estaba tan deprimida, no era el lugar. Se averiguó de que habían llegado a América varios checos y había como una pequeña colonia en América del Norte sobre todo y algo en América del Sur, pero habían pocos países recibiendo refugiados y él decidió emigrar. Entonces, en esa... ¿Su familia no sabía que se estaba yendo? ¿Sí? No sabía, me imagino que se habían dado cuenta porque desapareció, pero no sabía. Porque también ponía en riesgo a la familia. Al poco tiempo decidió emigrar y entonces se fue al Mediterráneo. Italia era uno de los países del cual salían barcos con inmigrantes y en esa época al parecer estaban recibiendo solo países como Australia y Chile. Y él dijo, parece que quiero irme lo más lejos posible y estando en América quizás puedo después llegar a Norteamérica, que era como el destino como soñado. Y se dio cuenta de que estaban necesitando o estaban permitiendo que la gente que emigrase estuviese preparada. Entonces él no tenía ningún título porque tenía 20 años cuando se escapó. Entonces tuvo la suerte de que la persona que elegía a la gente que se subía al barco era checo y él le contó su historia y el tipo le dijo, di que eres técnico en motores diésel. Entonces mi papá dijo que era técnico en motores diésel y lo dejaron entrar para poder subirse al barco. Y dentro del barco él eligió trabajar en la cocina para asegurarse de poder comer. Así que así fue como llegó a comienzos del año 50 al puerto de Valparaíso y los inmigrantes que llegaban lo hacían viajar a Santiago. Vivió algunos meses en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional los inmigrantes trabajaban para poder recibir comida a cambio, esperando que alguna familia los adoptara como inmigrantes en un plan que el gobierno tenía en esa época. Y así fue como, estando en el Estadio Nacional, mi papá, yo nunca supe por qué le gustaba la Universidad Católica. Él llegó sin saber hablar una gota de español. Entonces, pero justo mientras estaba en el Estadio Nacional, en el momento en que el Estadio Nacional se llenó de amor por esta gente que llegaba, justo la final de la Copa de Chile la ganó la Universidad Católica. Entonces él dijo, bueno, si ganó la Universidad Católica, bueno, entonces le gustaba la Universidad Católica. Yo nunca había entendido por qué, en fin. Y así fue como llegó a Chile. Ya, ¿y lo adoptó una familia o sí, cómo lo hizo? Lo adoptó temporalmente una familia de apellido González, precisamente el mismo apellido que de mi mamá.
lo que no es raro en Chile porque hay muchos Gonzalo. Pero Igual fue una no era coincidencia, no era familia Ah, de mi ya. mamá. Y consiguió un trabajo como en una curtiembre, curtiendo cueros. Y como en Checoslovaquia era muy común que la gente aprendiera a tallar vidrio, también tallaba vidrio. Y del tallado de vidrio y de conseguirse unas botellas con la cristalería de botellas y frascos quebrados, empezó a recortarlos y tallarlos y generar un ingreso extra tallando vidrio. Bueno, para ir cerrando esta historia, quiero saber cómo te sentiste al recordar todo esto. Muy bien, creo que recordar tiene que ver con volver a pasar por el corazón los recuerdos y quise mucho a mi papá, así que volverlo a recordarlo para mí siempre es un regalo. Qué lindo. Ya, bueno, te quiero agradecer por tu tiempo. Y eso, gracias por conversar conmigo y gracias por venir a la habitación del tiempo.